Regresamos con el matutino Su Mundo. Agradecemos de manera muy especial a los que se integran a partir de este momento a nuestra audiencia, porque van a tener la oportunidad de disfrutar una entrevista exquisita, porque tenemos aquí un entrevistado de primer lugar, un entrevistado de lujo para el agrado de nosotros y de todos ustedes. Marino Alcántara. Gracias, José Tomás, y gracias a ustedes, amigas y amigos, que son los mejores, por permanecer con el mejor matutino Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo, televisión con calidad, televisión global. Sí, como tú decías, hoy tenemos aquí nada más y nada menos que a un politicazo. Es gobernador, un jurista, diputado muchos años de la Sultana del Este, pero al hombre que yo he llamado que es un trabajador, un carpintero de política, porque cuando muchos estaban agachados, tú te lo encontrabas en los callejones, él trabajando solo. ¿Y qué hace este hombre solo cuando nadie piensa en PRD? Y él andaba ahí. Estamos hablando, señores, de Nelson Arroyo, un político que la gente no está detrás de él, sino que él es que va detrás de la gente. Bienvenido, Nelson Arroyo. Gracias, Marino. Su condición hoy de presidente Lorena, también José de Tomás. Telecomunicaciones. De verdad que es un placer estar con ustedes por primera vez en este espacio. Gracias a usted Así por que a venir. sus órdenes y gracias por la introducción. Vamos a hablar muchos temas. Con Nelson Arroyo podemos hablar muchos temas, pero sobre todo Política. yo preferiría empezar con Indotel y de ahí nos vamos a meter en el campo Claro, de una político, vez. porque en Indotel, que nos diga brevemente qué es el Indotel, cómo lo encontraste y qué ha hecho hasta ahora, porque vi que están hablando ahí de por primera vez televisión digital soterrada, algo así. Que explícanos. Bueno, Nelson. mira, como lo encontramos, yo creo que una historia ya repetida, ya van 3 años, y yo creo que no hay que hablar ya tanto del tema, sino hablar de qué hemos hecho a partir de que llegamos al Indotel. Pero yo te puedo decir que hemos logrado una serie de cosas pendientes en el sector durante muchos años. Por ejemplo, te empiezo que la prestadora de servicio de telecomunicaciones tenían pendiente firmar su concesión de contrato del año 1999. Y fue cuando nosotros llegamos, más de 20 años después, en el 21, cuando logramos firmar esos contratos, que no solamente lograban dar una seguridad jurídica a las empresas, sino que representaron ingresos para el Estado Dominicano, pero a la vez obligaciones de hacer de esas empresas que permitían cubrir comunidades no servidas de la República Dominicana. También hemos trabajado en la transición, como tú dijiste, a la televisión terrestre digital, y en ese momento ya hemos iniciado en el país el reparto de las cajitas convertidoras que van a permitir que las personas de bajos ingresos puedan recibir la señal digital, así como lo recibe la gente o las personas que tienen televisión por cable. O sea que la televisión terrestre digital va a provocar que el de abajo pueda recibir, reitero, una señal con calidad tanto de imagen como sonido, como lo están viendo lo que ven esta señal ahora. O sea, ese es un asunto pendiente desde el año 2010, que fue el primer decreto que emitió el presidente de aquel entonces, Leonel Fernández, pero que se hizo muy poco. Nosotros, desde que llegamos al Indotel, construimos o conformamos las mesas técnicas que han trabajado el tema, y yo creo que ya está muy avanzado. Ya el sector sabe que estamos en eso, porque si no, no hubiésemos invertido más de 9 millones de dólares para comprar esas cajitas que van a llegar a mano de las personas más carenciadas de la República Dominicana. Pero también estamos trabajando ahora mismo en el más amplio plan de conectividad que se ha diseñado en la República Dominicana, y es la primera vez que el Indotel va a desplegar redes de infraestructura de telecomunicaciones en el país, y me refiero al plan de conectar a los no conectados, que tiene como objetivo llevar fibra óptica a los 23 municipios del país que no lo tienen, con sus 58 distritos municipales, los cuales están ubicados de manera principal en la región sur del país. Ya se concluyó el proceso de licitación, se depositaron las ofertas, y en los próximos días se anunciarán los ganadores que van a llevar ese despliegue a la zona sur. Pero conjuntamente con eso, estamos realizando, Marino,
despliegue en comunidades no servidas. Ahora mismo, por ejemplo, el mes que viene, en octubre, vamos a inaugurar el servicio de internet en la comunidad de Sabana Real, que está ubicada en la frontera entre la República Dominicana y Haití. Aparte de que se va a inaugurar un proyecto de electricidad y todo, estamos llevando conectividad a lugares bien apartados de la República Dominicana, aparte de que seguimos ampliando los puntos Wi-Fi, más de 1130 ya en todo el país, que permiten que gente que no tienen acceso, porque una cosa es tener conectividad y otra es tener acceso. O sea, tú puedes tener las redes desplegadas en tu comunidad, pero por razones económicas o de cualquier otra índole, o no falta de un dispositivo, tú no tienes acceso. Entonces, esa gente ya en esos puntos Wi-Fi tiene la oportunidad, jóvenes estudiantes, emprendedores, personas que hacen negocios, que trabajan, acudir a un punto Wi-Fi de eso y poder cumplir con esa tarea. Pero también tenemos ya listo para construir el edificio de las telecomunicaciones, una inversión cercana a 2.000 millones de pesos, que con recursos propios del Indotel vamos a construir. Sí. Eso va a ser en los terrenos que están contiguos a donde está ahora el Ministerio de Industria y Comercio. Así es. ¿Y cuánto costaron esos terrenos? Bueno, esos terrenos fueron comprados, son de gestión pasada, o sea, es una propiedad que tiene el Indotel hace muchos años. No tengo el dato ahora mismo y no voy a pecar diciendo un dato que podría no ser, pero ciertamente hace años, muchos años, el hoyo que está hecho se hizo en un intento una vez de comenzar, pero que nunca se cristalizó. Que lo utiliza actualmente Industria y Comercio como parqueo incluso. Pero la realidad es que ya estamos listos. O sea, tú ves como de manera integral vamos a tener muchas cosas. Porque cuando nosotros llegamos, y quizás no quería entrar en eso, encontramos la institución con una deuda de 27 millones de pesos. Sin embargo, ahora nosotros somos una institución que aporta dinero al gobierno central. Qué bueno. O sea, ¿Cuánto le aporta? Bueno, el año pasado aportamos unos 1.100 millones, este año ya le aportamos 600 millones y a final de año vamos a aportarle más de 1.000 millones. Wow. O sea, y tenemos en cuenta suficiente dinero para emprender la construcción de esta obra. O sea, que ha habido una eficiencia administrativa en el Indotel. Tú no has escuchado, por ejemplo, ni siquiera en el momento que se hablaba de prestaciones laborales, tú nunca escuchaste nadie denunciar que el Indotel no se le pagaron sus prestaciones, pero además, te reitero, nosotros fuimos una institución que cuando llegamos encontramos una nómina elevada de 854 personas y redujimos esa nómina, pero también redujimos el monto de la nómina. O sea, las dos cosas. Porque a veces tú puedes reducir nómina, cantidad de gente, pero cuando tú vienes a ver, elevar la nómina, nosotros no hicimos esa cosa. Eso pasó en muchas instituciones. Puede haber pasado en algunas, Señor Nelson. Pero ciertamente en el Indotel lo hicimos así. Eso nos permitió hacer ahorros para poder dar sus prestaciones laborales a las personas que se fueron desvinculando, porque cuando llegamos, ciertamente había alrededor de unas 170 personas que cobraban sin hacer prácticamente ninguna función en el Indotel. Señor Nelson. Eso lo quitamos y no pusimos lo de nosotros a no hacer nada. Por ejemplo, yo tengo una buena cantidad de gente que viaja de mi provincia de San Pedro de Macorís, pero viajan diario. Salen a las 6 de la mañana, ya están viajando para acá para venir a trabajar, porque yo no acepto nadie que no trabaje. Bueno. Señor Nelson, vamos a hablar un poco de política. El presidente Luis Abinader va a la reelección el próximo año. Ya lo hemos visto todos los fines de semana, tener ese contacto, ¿verdad?, con los diferentes segmentos del país, con la población. El fin de semana estuvo en San Pedro. de la Romana, sí. Pero me gustaría saber su opinión, o sea, ¿cómo ustedes ven la actual realidad? Porque, por ejemplo, hemos visto una población protestando por los apagones, la canasta básica sobre las nubes, la inseguridad, la falta tal vez de políticas públicas desde el Estado. Y me gustaría que usted me diera su opinión con relación a esto, cómo el presidente Luis Abinader puede ganar una reelección en este momento con el cuadro actual que azota el país y sobre todo el tema haitiano, que también son de esos puntos, ¿verdad?, que no han sido tan luces. Bueno, eso es sencillo. La gente sabe que en el país hay dificultad
pero dificultades que no son propias de la República Dominicana. Tú me mencionabas un tema ahí que es el inflacionario. El inflacionario es un tema que afecta el mundo. Y República Dominicana es uno de los países donde quizás ha golpeado con menos intensidad. La gente sabe que hay factores o variables no manejables por un país determinado que afectaron la economía del mundo. O sea, el COVID-19, que ya sabemos cuál ha sido su secuela en el mundo, la guerra de Ucrania y, como tú muy bien señalas, peor aún para la República Dominicana, una crisis haitiana que repercute en el país. Entonces, todas esas variables ha tenido que manejarla. Entonces, eso también, eso lo tiene también el tema de la canasta básica por las nubes, la falta de energía eléctrica, la inseguridad y todo eso. Pero bueno, ya eso... Bueno, te voy a decir una cosa. Hay apagones en el país, pero los apagones se han generado la mayoría por averías. Y las redes eléctricas, todas esas redes eléctricas averiadas hoy no fueron construidas en los gobiernos de nosotros. Eran deficiencias que venían desde el pasado y que tienen que ser enfrentadas y que van a ser enfrentadas. Pero hace 3 años ya, o sea, que el PLD no está en el poder. Sí, pero reconstruir unas redes, o sea, vuelvo y te reitero, en todo el país, eso no es un asunto cómodo. No significa que el país está apagado tampoco. Sí, no voy a decir que no haya apagones, pero se está trabajando en eso. Recuérdate que cada vez que pasa un fenómeno atmosférico por el país, y si hay un sistema de cableado muy malo, como lo tiene hace muchos años la República Dominicana, cualquier brisita, como dice popularmente, va a generar una cantidad de averías. Pero lo bueno de ese tipo de temas es que una vez se acometen, son soluciones a corto plazo. Ahora, la parte inflacionaria que tú señalas es un asunto que los dominicanos sentimos, que la dicha de tener un presidente que ha logrado ir controlando y estabilizando las cosas, porque en otros países, incluyendo a Estados Unidos, es mucho peor. O sea, tú vas, no sé si tú alguna vez has visitado, pero cualquiera que visite Estados Unidos sabe que cuando tú ibas antes al supermercado con $200 llenaba un carrito, ahora te cuesta 500. O sea, es una inflación que afecta el mundo. Yo estaba precisamente haciendo una maestría en alta gestión pública y había una profesora de economía que yo me di cuenta que tenía tendencia hacia el pasado gobierno, especialmente Leonel Fernández. Y ella criticaba, igual que tú, eso. Yo le dije, profe, mire, como alumno yo le voy a hacer una pregunta. Bueno, a diferencia yo soy independiente. De verdad, yo no estoy diciendo, nadie es independiente completamente, pero bueno. Independiente. Yo le decía, mire, profe, como alumno que soy, a mí me gustaría, para que usted me ayude y traer algo académicamente, yo entiendo la situación de la República Dominicana. Yo quiero que usted me dé los referentes mundiales ahora mismo, si es en Estados Unidos, si es en la Unión Europea, si es en China, donde algún país haya logrado combatir la inflación exitosamente en los momentos actuales. Bueno, y pensó y me dijo, mira, la semana que viene te traigo la respuesta. Todavía la estoy esperando. Porque no existe la respuesta. El tema de la inseguridad en ese mismo orden y del tema... Es un tema que el gobierno ha mostrado mucho interés. El presidente Abinader, aunque algunos han criticado de manera personal, es otro tema complejo que no inició en este gobierno. O sea, el problema de la inseguridad no inició en este gobierno, pero que este gobierno tiene el compromiso de trabajar para ir conjurando. Los problemas de inseguridad son problemas culturales. Cuando digo cultural no estoy hablando de literatura, estoy hablando de cultura organizacional de un pueblo. O sea, hay cosas que se van creando en la cultura de una gente que cambiarla lleva tiempo. Cambiar las actuaciones de nuestro policía lleva tiempo, cambiar las actuaciones de nuestro Ministerio Público lleva tiempo, cambiar las actuaciones de funcionarios y de todo el mundo lleva tiempo. Porque es que hay cosas que la gente veía como normales. Entonces, cuando viene un nuevo estilo, que ese estilo cale en el corazón y en la mente de la gente, también lleva su tiempo. Yo con lo que le aseguro a ustedes es una cosa, Lorena, que al momento de los dominicanos pensar, el mundo está en crisis, el país también tiene sus dificultades. Ahora, ¿cuál es el capitán que mejor nos puede sacar de esta situación? Los que gobernaron en momentos de tranquilidad y paz y no lograron de manera clara resolver un solo de los problemas elementales de la República Dominicana y gobernaron durante 20 años. Porque a mí me daba risa, incluso recién empezado el gobierno,
que yo escuchaba a la gente del gobierno pasado hablar de los caminos vecinales en el país, digo, pero es que aquí entonces no debería existir un solo camino vecinal en mal estado después de un gobierno de 20 años. Es que aquí no deberíamos estar hablando tampoco de redes eléctricas en mal estado después de 20 años. La ventaja que tiene Luis Abinader es que la gente le ve voluntad, deseo, y la gente sabe que no hay un referente hacia atrás. Los que gobernaron en su versión verdes y morada no representan una esperanza para este país, y este país al momento de buscar solución no va a mirar para atrás, porque atrás no hay una solución. O sea, el país está obligado a enfocarse hacia adelante, y en esa transición de ese enfoque hacia adelante, la gente entiende que las manos más seguras para gobernar la República Dominicana se llama Luis Rodolfo Abinader. Al gobierno del presidente Luis Abinader, la población dominicana, gran parte de la población dominicana le reconoce muchas luces, sobre todo el tema del manejo correcto de la crisis del COVID-19. Pero hay quienes piensan, señor Arroyo, que es muy difícil, resulta cuesta arriba, reelegirse en un cuadro político caracterizado por inflación, caracterizado por incrementos en los precios de los artículos básicos de consumo y por sobre todas las cosas con desafíos pendientes, como el desafío, por ejemplo, que implica la situación que tenemos ahora con Haití, una situación bastante difícil, un mercado con el que nosotros, al que nosotros le vendemos alrededor de 15.000 millones de dólares al año, unos 82.000 y pico de millones de pesos, que es el principal socio de la República Dominicana. ¿Qué hacer para superar estos escollos que permitirían la entrada mucho más fácil de Luis Abinader a ganar la reelección? Bueno, yo pienso que lo que el presidente puede hacer ahora frente a la situación haitiana es mantener una postura firme, porque nosotros no podemos manejar la variable de aquel lado. O sea, nosotros no podemos meternos a resolver la crisis haitiana, porque independientemente que somos un país vecino con problemas, podría decirse, ancestrales con el pueblo haitiano, somos los menos indicados para ir a intervenir en esa crisis. Lamentablemente es una crisis que debe ayudar el entorno internacional. Pero la inflación y los altos precios sí, es una variable que le corresponde resolver al gobierno de Luis Abinader. Sí, claro, pero cuando tú tienes, por ejemplo, un precio de petróleo que ahora mismo ya se ubica cerca de los $90, cuando tú tienes que, por ejemplo, el arroz tiene el precio más caro en los últimos 20 años en los mercados internacionales, cuando tú tienes que el principal o los principales países productores de trigo como Ucrania y Rusia siguen en guerra, entonces no puede ir Luis Abinader a sembrar trigo y maíz a Rusia, ni a parar la guerra entre Ucrania y Rusia. O sea, lo que yo te quiero decir a ti es, ¿qué es lo que el pueblo está sopesando? Mira, cuando nosotros empezamos el gobierno, cambiaron el capitán en medio de una tormenta, porque esos capitanes habían zozobrado. Recuérdense que, por ejemplo, el director del Servicio Nacional de Salud del gobierno pasado dijo que el sistema sanitario de la República Dominicana había colapsado. O sea, prácticamente se declaró incompetente. Y como usted muy bien señala con mucho tino, vino Luis Abinader y de manera magistral manejó o ha manejado la crisis del COVID-19. Los efectos generados por la inflación, si tú dices, la tasa de interés para los préstamos han subido en la República Dominicana. Bueno, pero han subido en Estados Unidos todavía más que en la República Dominicana. Vuelvo y te reitero que es un referente mundial. La República Dominicana no es un país que puede vivir aislado del entorno internacional. Y por eso, al momento de analizar las cosas, hay que analizarlas con mucha fineza. Hay gente que me dice a mí, pero ven acá, ¿cómo es que la encuesta dice que Luis Abinader gana de nuevo las elecciones? Cuando tú le preguntas a mucha gente, gente te dice que su economía está peor. Y yo estoy de acuerdo con la gente. Y tú me preguntas, ¿pero cómo así? Sencillo. Si Lorena, por ejemplo, trabajó por 10 años, tenía estabilidad de empleo, ahorró, tenía unos ahorros en el banco, que le costó 10 años ahorrarlo y duró 2 años sin trabajo, consumió el ahorro, consigue trabajo de nuevo. Tú no puedes decir que está mejor que antes, porque antes tenía trabajo y ahorro, ahora solo tiene trabajo y la oportunidad con el tiempo de poder recuperar esos ahorros. Es imposible. Entonces,
Ningún país del mundo, señor, entiéndase, puede decirse que está totalmente bien. ¿Tú sabes cuál es la meta de todas las economías mundiales, hermano? Volver a la época prepandemia. Nelson. Volver a la época prepandemia. Y uno de los países que ha logrado esa recuperación más rápida es la República Dominicana. Y perdón, Marino, cuando tú dices que mucha gente piensa, eso no es lo que dicen las encuestas, hermano. Yeah. A mí me resulta satisfactorio ver que hoy la oposición estuvo en el lugar donde estaba yo en el 16, fabricando fantasías, diciendo, mira, va a haber una segunda vuelta, mira, hay posibilidad fabricando de fantasías. Así dice la salsa. A ti no hay que hacerte cuento en manejo político porque tú no solo trascendiste el espacio de San Pedro de Macorís en lo que fue la ejecución de la conformación del PRM, porque te vimos en todos los pueblos del país andando, porque andábamos paralelamente, yo buscando los votos del PDI y tú por otro lado. Ahora bien, en política se dice, mercadológicamente, que percepción es realidad. El país percibe que este es un gobierno popi que favorece más a los ricos que a los pobres. Y él mismo ha dicho, yo soy un presidente proempresariado. Y las clases medias, producto de la crisis, de todo lo que tú quieras, han visto mermar eso. Y lo otro es, Luis Abinader es un bisoño en materia de experiencia presidencial. Se va a enfrentar a un 3 veces presidente con una maquinaria dura. ¿Cómo tú ves esa correlación de la percepción de que es un presidente de los blanquitos y de los ricos frente a un verdugo que anda por ahí con un verbo duro? Mira, a mí me gustaría de verdad, porque tú sabes que hay cosas que se venden y a veces la percepción cobra más vida que la misma realidad. Si tú comparas funcionario por funcionario de este gobierno con el gobierno pasado, no es verdad que en este gobierno hay más popi que en el gobierno pasado. Mira el inicio del gabinete de Luis Abinader. Roberto Fulcar, ministro de Educación, ¿algún popi? De Línea Ascensión, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Algún popi? Toñito Almonte, ministro de Energía y Minas, popi. Luis Valdés, director de Impuestos Internos, popi. ¿Y en Palacio? Nelson Arroyo, encargado de las telecomunicaciones del país, popi. Gloria Reyes, tú la ves blanquita y cosas, popi. No, Gloria viene de abajo. de los Alcarrizos. Entonces, tú sí tenías algunos funcionarios, lógicamente, parte empresarial, parte sociedad civil, porque el triunfo de Luis Abinader fue una construcción de todo el pueblo dominicano, señores. Nada más no fue del PRM. Pero el PRM, te sigo, Luis Delgado, Contralor de la República, algún popi. Freddy Correa, Tesorero Nacional, algún popi. O sea, el partido y la gente que hizo trabajo también tuvo su participación. Podrían haber tenido una participación un poquito más elevada algunos, otros menos elevada, pero es una conformación de lo que es la República Dominicana. Y lógicamente hay posiciones donde tú tienes que llevar gente que tenga experiencia en esa área. Por ejemplo, el presidente decidió repetir a Héctor Valdés Albizu en el Banco Central. No, eso sí. Pero Jochi Vicente es el ministro de Hacienda, o sea, es una persona con conocimiento en esa área, o Alejandro Fernández, superintendente de bancos, o sea, los que están en posiciones técnicas y cualquiera que tiene que hacer, por ejemplo, yo llegué al Indotel y prácticamente hice una barrida, pero en lo que tiene que ver con las personas que tenían posiciones técnicas, yo ahí actué con pie de plomo, porque hay que preservar eso. Entonces, yo pienso que este gobierno es un gobierno constituido parecido a la sociedad dominicana. Entonces tú ibas al gobierno de Danilo, tú tenías a Dona Guerrero, un pobrecito, ¿verdad? Un perfumado. José Ramón Peralta. Entonces, pero hay cosas que se pegan. Eso se parece como a la famosa frase que se le sacó al gobierno de Lionel en el 96-2000 de Come Solo. Y yo insisto que a ustedes ahora le llaman apaguetufa. Oye. ¿Y porque a cada uno le pegan su nombre? Eso no ha Señor pegado. No ha pegado. Eso no ha pegado. El pueblo no está pasando hambre. Pero mira, eso de Come Solo que se le pegó a Lionel y al gobierno del PLD 96-2000 son cosas que pasan.
Para mí, el mejor gobierno de los 4 gobiernos que hizo el PLD fue el 96-2000. Te lo digo con honestidad. Y, sin embargo, salieron prácticamente a patada en ese momento porque la gente le pegó como solo. La oposición ha tratado de pegar cosas, a veces ya poco innovadoras, el CEBAN, que ya es un asunto que fue bastante usado en la pasada, porque hay una desesperación. Tú no ves una oposición tratando de armar una alianza que en la práctica es poco armable, en la práctica, porque ni en la cúpula existe la identidad con esa alianza y tampoco abajo. ¿Y Señor cómo Nelson, Por permiso. eso tuviste que cuando anuncian el primer tramo de la alianza, que no sé cuándo será el segundo, hablan de 3 provincias del país, una para cada uno de los aliados. La senaduría, una. Barahona para el PLD, Atomayor para el PRD, y ¿cuál fue la otra? Hermanas Mirabal. Y para la Hermana Fuerza del Mirabal Pueblo. para la Fuerza del Pueblo. Uno para cada uno, para poder anunciar algo. Después, en los municipios donde anuncia alianza, ¿tú sabes cuáles son? En aquellos municipios, especialmente pequeños, donde no tienen a nada ninguno de los dos. Donde en muchos casos, los alcaldes que eran del PLD se fueron para el PRM. Supuestamente lo Y- conquistaron ustedes. Y también del PRD. Esas son las denuncias también que hace la oposición. Claro que lo conquistaron. Ahora, lo conquistamos a través ¿Cómo? del buen trato del gobierno del presidente. ¿Cómo? Pero con y eso dinero, se hace, dice la ¿verdad? Con oposición. dinero que dice la No, oposición. lo que pasa es, Lorena, que ahora mismo el gobierno del presidente Luis Abinader ha entregado fondos a los ayuntamientos y se lo entrega de igual forma a Santiago como se lo entregaba a Moca, como se lo entrega a Villamella. Anteriormente se le entregaba solo recursos especiales a los síndicos del PLD. Ahora se le da, reitero, por ejemplo, en mi provincia de San Pedro de Macorís hay un solo síndico que no es del PRM, que es el síndico de San José de los Llanos. Ese síndico recibe, igual que los otros síndicos de la provincia, de los aportes especiales del gobierno que le ha permitido a muchas alcaldías construir obras, aceras y contenes en la mayoría de sus municipios. Entonces, mucha gente hace el buen trato, pero además te voy a decir una cosa, hay mucho político hábil. Si tú eres candidato del PLD y la única competencia tuya en una comunidad es el PRM y tú das el tránsito para el PRM, ¿quién es tu competencia ya? Bueno, Así es. Ya. bueno, Entonces, pero mucha señor gente Nelson, hace lo que se llama una extrapolación en política, que no es que quizás yo esté demasiado de acuerdo personalmente con ella, pero hay gente que decide hacerlo. Hay gente, esta gente me está tratando bien. Tengo un partido Me están dando los recursos. destartalado, un partido que realmente en el caso del PLD no llega a un 20%, la Fuerza del Pueblo también le da brega como partido llegar al 20%, y esa esperanza que tú dices que se genera es decir, bueno, apareció una encuesta, por ejemplo, la más bajita que le dan a Luis Abinader, que le han dado 48%, y dice la oposición, nosotros ganamos, y cuando tú lo sumas a los dos tienen un 43%. bueno, Entonces gana Luis de Calle en primera vuelta. Primera vuelta. Si hoy fueran las elecciones, con más del 55%. Bueno. Si hoy fueran las Nelson, elecciones. Y entonces a so- Luis le hacen falta 30 Nelson Arroyo. La Pero, pena ¿verdad? Para nada que más salgan eres a tú defender la obra de Nada más eres gobierno. tú solo. Mire, son 30 Nelson Arroyo. pero que esos necesitan PLDistas que van al PRM son de la oscuridad, vienen de la oscuridad, como dijo el presidente de la República. Mira, oye lo que te voy a decir, Lorena. Vienen de la Tú podrías oscuridad. coincidir conmigo en algunas cosas. Yo tengo un concepto. Yo, por ejemplo, en San Pedro de Macorís se cambió un solo síndico que era del PRD, de Consuelo, para el PRM. Él duró 6 meses mandándome mandado a mí. Juan Y Padilla. finalmente, y finalmente entró por otro lado. pero no es porque sea malo, no. Es que yo con eso soy un poquito respetuoso. Ahora, Sí. lo que yo te digo, esas cosas que dicen los PLDistas hoy, o la gente de gobierno, si fueran ellos, mira, metieran la cabeza bajo una lata, como decimos en el campo, y no la sacan jamás. Bueno. Es que una de las cosas que tiene que hacer el PLD y la Fuerza del Pueblo es cambiar de voceros. Porque que hay gente que ya no le pueden hablar de este país, porque este país no le cree. Y mientras esos sean los que adversen a Luis Abinader va viento en popa. Tendría que surgir algo nuevo aquí, que ya no hay posibilidad para estas elecciones,
para derrotar a Luis Abinader, porque es que lo que gobernó por 20 años no genera ningún tipo de esperanza en la población dominicana. Nelson Arroyo, gracias por haber estado con nosotros, gracias, presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel. Usted de verdad es un político, de verdad que sí, tiene que volver nuevamente y estamos abiertos a recibirlo. Gracias por estar con nosotros. Un abogado que ha aprendido mucho de telecomunicaciones.